Buenas noches. Dentro de los aspectos relacionados con el trimestre 5, estamos trabajando la guía 27 que nos habla de el informe sobre los ajustes a las normas que deben ser aplicados por los diferentes entes empresariales. Dentro de estos ajustes nos encontramos con el de políticas contables establecidas por la NIC 8 de las normas internacionales de información financiera. Colombia, a través de la Ley 1314 de 2009, procedió a hacer la adopción de las normas internacionales de información financiera para, para todas las entidades que desarrollan las diferentes actividades económicas legalmente establecidas en Colombia. Las políticas contables corresponden a un manual que debe hacer toda empresa para preparar y dentro de las políticas contables, al momento de ser implementadas, las empresas deben tener en cuenta conceptos relacionados con los principios que nos dicen que son las normas básicas de obligatorio cumplimiento que se deben observar en la formación de la contabilidad para reflejar una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados del ente económico. Dentro de estos principios encontramos empresa en funcionamiento, devengo, que hace referencia a los hechos que se deben registrar cuando ocurren, la uniformidad, la prudencia. Otro de los estándares que se contemplan para el manual de política son los métodos que corresponden a las prácticas de reconocido valor técnico que deben aplicar las empresas. Como ejemplo encontramos la línea recta para depreciar propiedad, planta y equipo. Otro de los conceptos que se debe tener en cuenta es las bases de medición, que son los procesos que determinan el importe monetario que se debe realizar al reconocer los elementos de los estados financieros. Y los procedimientos que nos dicen que es la secuencia que debe utilizar la empresa para el registro de las operaciones contables y que deben quedar en los libros correspondientes. Dentro del alcance de las políticas debemos hablar de una selección respondiendo a los conceptos de reconocimiento. Reconocimiento nos dice que es preguntarse cuándo se debe reconocer. Se debe reconocer cuando se cumpla con la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos según corresponda. Es decir, una partida se debe incorporar en los estados financieros cuando 1. Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a la entidad o salga de esta. 2. Que el elemento de costo o valor se pueda medir con fiabilidad, es decir, que sea completa, neutral y libre de errores. Dentro de la selección de las políticas también debemos hacer el proceso de medición que responde a la pregunta ¿cuánto reconocer? La medición inicial siempre se realiza al costo y la medición posterior puede ser el costo revaluado, el valor razonable, el valor neto realizable o el valor recuperable. Uno de los aspectos y elaborar este manual de políticas contables es tener en cuenta que el primer paso relacionado con el aseguramiento y control de la información se da una vez estos manuales y que deben ser verificados
por un tercero llamado auditor. Este manual debe estar organizado de la siguiente manera. 1. Bases para preparación de los estados financieros. Una empresa debe determinar la manera como va a registrar los hechos económicos de acuerdo a la actividad que realiza, teniendo en cuenta que en Colombia los hechos se registran con base en soportes que cumplan las condiciones de ser documentos legales con todos los parámetros para que se dé el registro contable. De los aspectos relacionados con la base para la preparación de los estados financieros podemos hablar de la contabilidad de la acumulación o el devengo. Para la aplicación en las operaciones del activo, del pasivo, del patrimonio, los ingresos y los gastos. Esto lo que nos sugiere es que para cada una de las partidas que sea causada en los estados financieros se debe cumplir con lo siguiente: que la partida tenga una definición del elemento de alguno de los elementos de los estados financieros y que se cumplan con los criterios de reconocimientos que establece la norma internacional. Otro capítulo que se debe tener en cuenta es la adopción de las normas internacionales de contabilidad basados en el tipo de actividad económica que realiza la empresa. Es decir, que se debe tomar las normas que se ajustan a los procesos de la empresa. Una comercializadora, por ejemplo, puede tener la NIC número 2, que nos habla de los inventarios o movilizado. Debe establecerlo en el manual, donde va a decir por qué adopta la norma y qué es lo que va a realizar. Otro aspecto es la moneda funcional y las transacciones en moneda diferente. La moneda funcional responde al concepto de que la entidad que reporta los estados financieros mide sus partidas en la unidad del país donde opera la entidad. Es decir, la moneda funcional para una entidad puede ser el dólar americano, la cual es considerada una moneda que refleja el entorno económico de la entidad. Pero sin importar esto, la contabilidad oficial para Colombia se debe llevar en pesos colombianos y los estados financieros se deben llevar de igual manera en la moneda bajo el peso colombiano, porque es la moneda que opera para nosotros en Colombia. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta para aplicar y elaborar el manual de políticas es que para cada una de las cuentas que compone la información de los estados financieros, que para el efectivo, el disponible, se elabora una política. Para la cuenta de inversiones, en el caso de que la empresa posea inversiones, debe elaborar una política. Para el caso de la cuenta deudores, según corresponda, la empresa debe tener una política. Si en el caso de que no exista una NIF que trate un tema específico a la transacción o hecho económico, se debe practicar o aplicar el criterio profesional. Este criterio está dado por la experiencia que tiene el profesional encargado de elaborar el manual, aquello que conoce la gerencia a través de la historia de la empresa, y esos criterios también están relacionados con los conceptos de otros profesionales que tengan que ver con el área objeto de aplicación de la norma. Otra situación que debe hacer la gerencia es usar definiciones que se encuentran en el marco conceptual de las normas internacionales y también considerar los pronunciamientos que se han realizado a través de normas Cuando hablamos de la uniformidad en la elaboración de una política, lo que hablamos es la manera como vamos a escoger esas políticas para transacciones que se van a realizar durante el periodo contable. Lo que hace la uniformidad es mejorar la información
La uniformidad de políticas es la capacidad de comparar debidamente la información que se presenta en los estados financieros para aumentar una mayor confianza en la información que se presenta a los propietarios y a los terceros interesados. Volvemos al ejemplo de la depreciación. Si se aplica el método de depreciación línea recta, se debe establecer en las políticas y se debe presentar al momento de hacer presentación de estados financieros que se realizó el método de línea recta para la depreciación. No se puede cambiar en un periodo las políticas sin hacer previamente estudios adecuados. El cambio de una política se puede dar cuando existe una nueva NIF o por modificación de una NIF existente. Es decir, que las políticas se pueden cambiar cuando se dan de obligatorio cumplimiento, es decir, cuando los entes encargados de hacer estas modificaciones así lo requieran, o cuando de manera voluntaria lo hacen la entidad de acuerdo a criterios, de acuerdo a expectativas y teniendo en cuenta que ese cambio de política mejorará la presentación en la información, la hará más fiable. Los cambios en las políticas se dan voluntario o cuando es obligatorio es porque se da el cambio o actualización de una norma, y voluntario cuando la empresa lo requiere por efectos de mejorar la información. La aplicación de las políticas del manual de políticas contables debe ser de dos maneras: retroactiva y cuando hablamos de retroactividad hablamos de que se realiza una política contable a eventos o transacciones como si esta situación se hubiera aplicado siempre. Los cambios pueden afectar a resultados de periodos anteriores y también la presentación de información financiera. La reexpresión retroactiva lo que nos indica es la manera como se debe corregir el reconocimiento, la medición y la revelación que se hace en los estados financieros.